Hola, hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente profesor Ricardo Portugués o Ricky Monster en nuestra cápsula número 3 del taller de fotografía. Espero que se encuentren todos súper bien en sus casas o si es que están teniendo que salir a trabajar, pueden hacerlo de la manera más cuidada posible y ojalá estén todos de lo mejor. En esta nueva cápsula vamos a ver cosas súper interesantes e importantes. Vamos a partir hablando de la luz, de las propiedades de la luz y cómo ocurre el fenómeno de la fotografía. Luego vamos a hablar de la cámara reflex y de las cámaras fotográficas en general. Acá tengo mi cámara reflex principal y vamos a estar analizando un poquito sus principales partes. Y luego vamos a hablar del enfoque como una herramienta primordial de la fotografía. Ok, arrancamos entonces. Vamos a partir hablando de la luz, que es la materia prima de la fotografía. La palabra fotografía quiere decir escritura con luz. No sé si sabían eso. Bueno, sin luz no tenemos fotografía. O sea, por eso se dice que la luz es la materia prima de la fotografía. Porque donde hay luz se puede fotografiar. Donde no hay luz no hay nada que registrar. Lo que registran los materiales fotosensibles, lo que registran los sensores digitales de las cámaras, es la luz que reflejan los objetos. O sea, sin esta luz, si no hay luz que los objetos puedan reflejar, no es imposible que tengamos fotografía. Entonces, vamos a partir hablando un poquito de la luz. La luz tiene ciertas propiedades básicas que son súper importantes conocerlas. Una vez que uno empieza a conocer la luz y sus características, empiezas a entender la fotografía de otra manera. Empiezas a ver alrededor y fijarte en las condiciones lumínicas y fijarte en un montón de cosas que antes no te fijabas. Empiezas a hacer una lectura de la luminosidad de los espacios, una lectura de la calidad de la luz que hay en los espacios donde uno quiere fotografiar. Te empiezan a llamar la atención situaciones lumínicas que antes no te fijabas, que te parecían algo trivial o ni siquiera reparabas en ello. Y ahora que tienes como una cierta conciencia, empiezas a fijarte y empiezas a sacarle tal vez algún partido desde la fotografía. Porque la gracia de la foto no es a aprender a registrar el exterior tal cual como nosotros lo vemos, porque la fotografía ya representa una visión diferente de cómo nosotros lo vemos. De partida nosotros vemos en 3D, nosotros vemos como en tres dimensiones, vemos como profundidad, y la fotografía es plana, es en 2D. Entonces ya hay un montón de elementos que son diferentes en la fotografía. Entonces la gracia es empezar a ver fotográficamente, empezar a ver cómo nosotros le podemos sacar partido fotográfico a las diferentes situaciones que hay en el exterior. Bueno, partamos con las características de la luz. La luz tiene características fundamentales. La característica número uno es que la luz viaja en línea recta, o sea, los rayos lumínicos, vengan del sol o vengan de una ampolleta, de un flash o de cualquier elemento que proyecte luz, siempre esos rayos lumínicos viajan en línea recta. Eso es una característica principal. Otra característica es que la luz puede reflejarse. Cuando nosotros vemos objetos, cuando nosotros vemos todo alrededor, es porque estos objetos están reflejando un porcentaje de la luz que les está impactando en sí mismo. Mientras más oscuro el objeto, refleja menor cantidad de luz, mientras más claro, refleja mayor cantidad de luz. Es así como nosotros vemos toda una gama de luminosidad diferente en cada espacio donde miremos. Otra característica de la luz es que la luz puede refractarse cuando pasa a través de un objeto transparente como un vidrio, cuando se mete al agua. La luz desvía su camino. Esto se llama la refracción. Otra característica es que la luz puede difractarse, o sea, la luz puede repartirse en muchas direcciones diferentes cuando pasa a través un, de un cuerpo semiopaco, o sea, un cuerpo semitransparente. Algo como, por ejemplo, eh, una cortina, como por ejemplo un papel, como por ejemplo la misma luz del sol cuando pasa a través de las nubes se difracta o se difumina también, que es un término más coloquial, que quiere decir que
se reparte en todas las direcciones y llega mucho más pareja. No llega desde un solo lugar, sino que llega desde todos los lugares y parece una luz que abarca todos los espacios. Esa es una luz difusa. Otra característica súper interesante y que llama mucho la atención cuando uno no lo conocía es que la luz contiene los colores que nosotros vemos. O sea, todo lo que vemos de color a nuestro alrededor viene contenido en la luz. O sea, los objetos reflejan una longitud de onda, o sea, una parte de la luz que le está llegando, y eso genera que nosotros los veamos de un color determinado. No es que los objetos tengan los colores en sí mismos, sino que los colores vienen contenidos en la luz blanca, en la luz del sol, en la luz de la ampolleta. La luz del sol es el espectro lumínico completo, o sea, tiene toda la gama, viene todo el espectro lumínico. La luz de una ampolleta tiene una parte del espectro lumínico y así las distintas calidades de luces. Por ejemplo, la luz del flash, la luz de un tubo fluorescente, la luz de distintos elementos te va a proporcionar una cantidad de espectro lumínico diferente. Pero la luz del sol es el espectro completo. Entonces decíamos que los colores están contenidos en la luz. Si hacen memoria, por ejemplo, cuando el sol ya se puso, cuando está atardeciendo y ya empieza a caer la noche, la cantidad de colores que podemos distinguir es muchísimo menor. Esto es por este fenómeno, porque ya lo que nos está llegando del espectro lumínico del sol es un pequeño porcentaje y no es todo el espectro completo que nos trae todos los colores. Ahora les voy a contar acerca del fenómeno de la fotografía. ¿Cómo es que se puede dar este fenómeno? ¿Cómo es que existe esta disciplina? ¿De dónde nace? La fotografía nace de un fenómeno que se descubrió mucho antes de la cámara fotográfica propiamente tal, y que es la cámara oscura. La cámara oscura es un elemento que se utilizó antiguamente para dibujar o para representar escenas de la realidad por medio de la proyección de una imagen del exterior en un espacio oscuro cerrado. La cámara oscura consiste en generar un espacio totalmente cerrado, hermético, oscuro, que tenga un puro orificio, y a través de ese orificio entran los rayos lumínicos. Como les contaba, los rayos lumínicos siempre viajan en línea recta. Entonces la cámara oscura funciona de tal manera que por un orificio o por un lente, si es que ya es un poquito más sofisticada, entran los rayos lumínicos y proyectan una imagen del exterior hacia el interior. Es un fenómeno bien mágico. No voy a entrar en la parte física porque ya esas son palabras mayores un poco, pero es un fenómeno totalmente asombroso, que cuando uno lo conoce por primera vez realmente llama la atención. Todas las cámaras fotográficas funcionan en base a este fenómeno, que es un espacio oscuro donde los rayos lumínicos entran por un pequeño orificio y proyectan una imagen del exterior en un interior. Las cámaras reflex como esta que tengo acá, la cámara del celular, las cámaras antiguas, todas las cámaras funcionan con ese mismo fenómeno de la cámara oscura. Bueno, ahora vamos a ver las principales partes de una cámara reflex, que yo les hablo de una cámara reflex, muy probablemente algunos de ustedes no tengan cámara reflex y eso no importa para nada, pero la cámara reflex nos sirve mucho como ejemplo. Acá tengo esta cámara que es reflex. ¿Qué significa que sea reflex? Reflex significa que la imagen que uno está mirando por acá, por el visor, es exactamente la imagen que se va a plasmar después en el sensor. Las cámaras reflex antiguas de los años 80, 90, de los años 70 incluso y 60, que por ahí se creó la cámara reflex, eh, la imagen se proyectaba en la película, pero el sistema es exactamente el mismo. ¿Cómo ocurre este fenómeno? La imagen entra por el objetivo. Este es el objetivo. Uno le dice comúnmente lente, pero el nombre correcto es objetivo porque es un conjunto de lentes. Cada objetivo en su interior tiene varios lentes que están dispuestos de manera que uno vea con una perspectiva determinada. La imagen entra por el objetivo, se proyecta dentro de un espejo que hay al interior de esta cámara, que se los voy a mostrar ahora.
Una de las gracias de la cámara reflex es que tiene lente intercambiable o objetivo intercambiable, si hablamos correctamente. Eso que ven ahí ustedes adentro es el espejo, un espejo que está en 45 grados y que proyecta una imagen directamente en 90 grados hacia arriba, hacia esta parte de acá. En esta parte, que todas las cámaras reflex tienen como esta protuberancia, acá hay un prisma, que es un pentaprisma, un prisma de 5 caras, que lo que hace es voltear la imagen para que nosotros por el visor que está ahí, la veamos al derecho. Esa es la gracia de las cámaras reflex, por eso se llaman reflex, porque uno está viendo exactamente la imagen que después se va a plasmar en el sensor. En el caso de estas cámaras, en la película, en el caso de las cámaras de película. Cuando uno dispara o cuando uno obtura, que es lo mismo, uno aprieta el disparador, el espejo se levanta. A ver, voy a poner una velocidad más lenta para que se pueda apreciar. Un segundo. El espejo se levanta, ¿se fijaron? Y deja pasar la imagen a la parte de atrás donde está el plano del sensor. Entonces por el lapso que nosotros estamos disparando no vamos a ver imagen, pero generalmente eso es una fracción de segundo muy pequeña, entonces pasa así muy rápido. Vamos a volver a poner el lente en su lugar. Bueno, continuando con las principales partes de la cámara reflex. Acá, como les decía, este es el objetivo. Este objetivo en particular y la mayoría de los objetivos de estas cámaras tienen dos anillos. Este anillo es el anillo del zoom, que nos permite acercar o alejar la imagen. Después vamos a profundizar en el tema de los lentes, pero ahora una pasada rápida. Este es el anillo del zoom y este es el anillo del enfoque. Con este uno enfoca, que significa dejar algunas partes de la imagen nítidas y otras desenfocadas. Acá está el on y el off, acá se enciende esta cámara. Depende de la cámara, ese on y off puede estar en una parte diferente. Esto es una pequeña pantalla LCD donde nos indica los principales parámetros con que estamos trabajando. Este de acá es el dial que nos indica el modo con que estamos trabajando. Yo lo ocupo en modo manual porque me gusta yo poder manejar todas las herramientas y los parámetros de la cámara. Cuando uno está aprendiendo lo puede ocupar en distintos modos, pero luego que ya aprendes, cuando ya eres un fotógrafo, siempre lo vas a mantener en el modo manual, porque básicamente ahí tú decides cómo quieres que quede la fotografía en todas sus características. Por lo pronto, ustedes pueden mantenerlo en el modo automático, que en el caso de esta cámara es una camarita verde que dice auto. Luego, en la parte de acá arriba, acá tiene un flash incorporado que aparece cuando es necesario, si es que uno lo tiene habilitado. Y esta otra parte se llama zapata para flash externo, que aquí uno pone un flash que venga fuera de la cámara, en el caso que uno trabaje en cosas que requieran flash. Ahora por detrás tenemos que está el visor, la pantalla grande LCD. Esta pantalla nos indica, acá podemos revisar las fotografías que hemos tomado y también podemos ajustar todos los parámetros en el menú de la cámara. También podemos tomar fotos desde directamente la pantalla o grabar video en el caso de esta cámara. Varias tienen la opción de grabar video. Acá tenemos un dial, en este movemos los principales parámetros de la cámara. Y con este joystick nos desplazamos para diferentes propósitos. En todas las cámaras fotográficas del mundo, la imagen que se proyecta desde el exterior hacia el interior se invierte y genera una imagen muy realista pero totalmente invertida. Es un fenómeno muy bonito. Les cuento que, por ejemplo, cuando yo entré a estudiar fotografía y un ejercicio clásico de cuando los estudiantes de foto entran a estudiar fotografía es generar una cámara oscura
que te sirva como cámara fotográfica, que se llama cámara estenopeica, que es básicamente una caja, y esta caja tiene un puro orificio y uno, en vez de ponerle película, le pones un pedazo de papel fotosensible, el papel donde se, posi- se hacen las imágenes en positivo, las imágenes fotográficas típicas. En vez de ponerle película, le ponemos un trozo de papel y así generamos una fotografía con estas cámaras estenopeicas. Al tener un hoyito muy muy pequeño en la exposición, que quiere decir el tiempo que está esta cámara sacando la foto, eran tiempos de exposición muy largos. Por ejemplo, puede ser 1 minuto, pueden ser 2 minutos. Es una cosa de ensayo y error porque tampoco hay una regla, depende de cómo te quedó el orificio y, y de cómo te resulten las pruebas. Las cámaras tenopeicas es un ejercicio súper interesante porque nos permite conocer cómo es que existe este fenómeno de la fotografía, cómo operan las cámaras fotográficas. Nos permite darnos cuenta que aunque esta cámara, por ejemplo, tenga mil y una opciones, que tenga un montón de botones y parámetros y lentes y cosas que uno puede manipular, básicamente el fenómeno es siempre el mismo y la fotografía desde sus inicios hasta ahora no, no ha cambiado tan radicalmente. O sea, ahora existe la fotografía digital, los teléfonos celulares con cámaras y todo eso, pero de la forma que opera la fotografía no hay una gran diferencia y en cuanto a la calidad de la imagen fotográfica no hay un gran avance desde los inicios de la fotografía hasta ahora. O sea, las primeras fotografías y las primeras cámaras que tenían un soporte así de este tamaño o incluso más grande, la calidad de esas imágenes es realmente increíble y supera con creces la calidad de imagen de cualquier celular, por ejemplo. Ahora sí hay cámaras digitales súper avanzadas que tienen una calidad espectacular. De todas formas, lo que quiero decirles es que el fenómeno sigue siendo el mismo y yo siempre promulgo que uno tiene que trabajar con las herramientas que tenga. Yo ahora tengo esta cámara que la encuentro súper poderosa, la tengo recién desde el año pasado. Siempre he trabajado con la cámara que tengo a mi disposición, partí con una cámara que heredé de mi papá, pero lo importante no es la cámara, en verdad. Eso es algo súper fundamental. Lo importante es qué hace uno con la cámara, cómo uno empieza a entender el fenómeno de la fotografía, cómo uno empieza a mirar diferente, a abrir tu mente al mundo de la captura de imágenes y, y apreciar el entorno, apreciar todo el contexto en que uno se mueve y se desenvuelve de una manera diferente. Eso es lo principal. ¿Con qué cámara lo tomaste? Eso es, pucha, muy secundario. Solamente yo lo valoro en términos de aprendizaje, de decir, ah, ya, por eso tienes tal o cual resultado. Pero no es importante en términos expresivos. En términos expresivos, lo importante es que uno vaya encontrando una forma de mirar propia, vaya desarrollando una forma de mirar propia y aproveche la cámara que tenga, ya sea que es tu celular, si es una cámara reflex, si es una cámara antigua con rollo o lo que tenga a tu disposición. Yo tomo fotos con distintas cámaras porque me gustan mucho las distintas experiencias de la fotografía y tomo mucho con el celular. Yo les podría contar que el celular podría ser mi principal cámara en el sentido que es la que más ocupo. Ahora, a modo de ejemplo, les voy a mostrar una cámara estenopeica, las que yo les comentaba, que solamente tienen un orificio, que yo mismo me construí hace un tiempo. Todavía no he probado hacer fotos con ella, pero ya puedo ver cómo se ve un poquito, cómo se ve un poco la imagen. Bueno, esta cámara estenopeica es un poquito más sofisticada que una cámara estenopeica tradicional porque le puse un lente. Este es un lente de ampliadora. Las ampliadoras son las máquinas con que uno positivaba las imágenes en el cuarto oscuro. Es un lente pequeño, pero que lo que hace es darme una imagen más luminosa, más nítida. Si se fijan, es una caja, es simplemente una caja que está pintada oscura por dentro y en su interior tiene un cristal esmerilado. Sobre ese cristal se proyecta la imagen, de esa manera yo puedo llegar a ver la imagen. Y ahora me voy a meter en su interior, fíjense.
Ahora estoy viendo exactamente la imagen de lo que hay afuera, lo que se ve a través de la ventana. Fíjense. Tarararán. Es exactamente lo que está afuera, pero invertido. Al final del video les voy a dejar un fragmento de un capítulo de una serie súper interesante de fotografía, donde un fotógrafo hace un experimento de fotografía estenopeica, o sea, cierra toda una pieza y le hace un orificio al, al espacio donde está la ventana y proyecta toda una imagen del exterior en el interior, que es muy muy hermoso, y con eso uno se puede hacer una super idea de cómo es el fenómeno en la fotografía. Yo les mostré mi cámara estenopeica, pero no es tan fácil apreciar cómo se proyecta la imagen en el interior, sobre todo tratando de capturarla acá en video. Y ahora les voy a mostrar una síntesis de cómo es el proceso de enfoque en las cámaras, en la mayoría de las cámaras y en los celulares, porque lo que quiero que hagamos como tarea número uno de este taller es que practiquemos el enfoque. Entonces, de, de esta, nuestra próxima cápsula, me gustaría que ustedes me mandaran fotos donde ustedes quisieran enfocar puntualmente en algún objeto determinado o en alguna persona y, y así que las podamos comentar. Unas 5 fotos cada uno donde ustedes se hayan preocupado especialmente del enfoque y el desenfoque, ya sea que trabajen con celular o con cámara. Aquí está nuestra cámara reflex. Estas como las que tienen ustedes, la mayoría, y hay otras que son diferentes, son más compactas, pero el sistema es más o menos parecido. Primero que nada, los que tienen reflex tienen que poner acá automático. O sea, esta parte de acá es el foco automático o manual, tiene que estar en la A. Porque vamos a usar el autofoco. El autofoco es muy útil. Bueno, vamos a encender. Y luego configurar. Tan tan. Ya, primero configuramos acá. La cámara debe estar en el modo AF-A, que es un tipo de autofoco, que es el que nos va a servir a nosotros por el momento. Cuando ustedes quieran enfocar manualmente, ahí se apaga esta cosa. Se pueden ir a la opción MF, que significa Manual Focus, o sea, foco manual. Para utilizar el autofoco, que es lo más práctico en el caso de estas cámaras, vamos a ocupar la opción AF-A. Entonces ahí la seteamos. Luego el otro seteo que tiene que ver con los puntos de enfoque. Este es modo de zona AF. Ya, aquí hay varias opciones. Sin embargo, yo les digo, como a nivel de fotógrafo, lo más útil cuando uno está pensando dónde enfocar y no quiere que la cámara haga el trabajo por uno, es setearlo en ese AF punto único. Entonces ahí lo vamos a dejar. ¿Qué significa esto? Significa que la cámara va a tener un puntito. A ver, voy a ver si me resulta. A mí se ve muy pequeño. A ver si lo puedo acercar un poco. Ahí está mejor. Ya, fíjense que hay un puntito que destaca al medio y hace titit. Ese es el punto único del que estamos hablando. Ese punto único yo lo puedo desplazar con el joystick de la cámara, si se fijan. Aquí lo puse al medio, arriba, luego abajo o al otro lado. Pero con que esté al medio está bien. Eso ya nos sirve bastante. Y aprieto el obturador a la mitad y ahí se hace el enfoque. Ahí ya tengo el foco hecho. Cuando digo que aprieto el obturador a la mitad, estoy hablando de este, que es el disparador o más conocido como fotográficamente como el obturador. Este botón lo apretamos a la mitad. ¿Se fijan? Y hace titit.
ahí es cuando hizo el autofoco. Si yo lo aprieto un poco más fuerte, ya se dispara la foto. Pero si lo aprieto a la mitad, solamente se dedica a hacer enfoque. A ver, vamos a mover la cámara para que cambie el enfoque. Por ejemplo, ahora está apuntando hacia otro lado la cámara. Entonces, ¿se fijan que se movió el foco? Ahora lo voy a correr para acá. El autofoco lo que hace es enfocar, pero no significa que la cámara esté decidiendo dónde enfocar. Eso lo hace uno. Fíjense. Yo aprieto la mitad del obturador y el lente se mueve, gira y se enfoca en el punto que está al medio de lo que nosotros estamos enfocando. Por ejemplo, a ver, ahora voy a apuntar hacia allá. Recuerden que es autofoco de punto único, o sea, el punto del medio es donde yo estoy enfocando, pero no significa que el sujeto tiene que estar al medio. Ahí enfoqué el retrato de uno de mis bebés que está allá y yo mantengo el obturador apretado y el autofoco se mantiene en el lugar donde yo lo dejé, no cambia. Ahora, si yo suelto el obturador y vuelvo a apretar, el autofoco ya cambia. Ahora estoy enfocando el cuadro que está ahí al fondo. Pero esto es súper importante. Fíjense, esa libreta que está ahí, la de la rosa, enfoqué eso. Y el micrófono que está ahí queda desenfocado. Yo me puedo mover y si mantengo el obturador apretado a la mitad, ese enfoque se mantiene. De esa forma uno puede situar lo que quiera enfocado y no necesariamente lo que esté al medio. ¿Me comprenden? Voy a enfocar el tazón ahora. No lo enfoca porque no hay mucho contraste. Ahí lo enfoco. Y yo me puedo ir desplazando. Y el enfoque, si se fija en el tazón, sigue estando nítido. Si ya suelto el obturador, ya cambia la cosa. Ese es el modo como ustedes pueden ocupar el autofoco y de repente liberar una mano, no tener que enfocar manualmente y así pueden enfocar con una sola mano, pero no necesariamente lo que esté al medio, sino que ustedes eligen y luego mantienen el dedo apretado a la mitad. Ahí nuevamente el dinosaurio, ¿se fijan? Y ya lo saco del medio y sigue estando foco porque mantengo el obturador apretado a la mitad. Ahora solté el obturador y hice foco en ese papel, en esa foto que está ahí atrás. ¿Se fijan? Para el caso de los que estén trabajando con celular, con equipos móviles, también les quiero explicar cómo se hace el foco acá, porque el foco lo puede hacer el teléfono solo, pero también podemos nosotros controlarlo. Si ustedes marcan un punto con el dedo y lo dejan apretado, ese punto donde uno está apretando es el enfoque. Y si uno lo deja apretado, ese enfoque se queda fijo. Además de eso, cuando está esto fijo, ustedes pueden moverse hacia arriba, o sea, hacia abajo o hacia arriba y pueden alterar la exposición, o sea, la luminosidad de la imagen. Pero así es como pueden ir cambiando el enfoque. Yo quiero que enfoque acá, lo dejo apretado ahí. Quiero que enfoque acá, lo dejo apretado ahí. Y lo mismo en el caso que ustedes quieran ampliar la imagen. Por ejemplo, ahí voy a enfocar la cabeza del dinosaurio. Y de esta forma le pueden sacar muchísimo más partido a las fotos que pueden tomar con sus teléfonos. Y el teléfono también se transforma en una excelente cámara. Bueno, esa ha sido nuestra cápsula del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Hay harta información que procesar. Y recuerden hacer el ejercicio, sacar sus fotos enfocando y desenfocando. Mandarme una selección de 5, si es que les resulta bien hacerlo. Al correo, que se los dejo acá nuevamente, pero ya lo tienen. Les mando un gran abrazo y cualquier duda nos estamos comunicando a través del correo. Yo prontamente voy a mandarles un correo a todos, incluyendo en un correo grupal. Y de esta forma vamos a estar más comunicados, todos los que estamos metidos en este taller. Y eso por el momento. No se olviden de practicar y mándenme todas sus dudas. Les mando un gran abrazo. Hasta la próxima.
Camera obscura is a dark room, any size, that has an opening looking out into the world. Through that opening, an upside-down image of the outside actually gets projected on the back of that room. It's a very simple physical process.